hablado con 3 minutos de detalle con la gente. Yo estaba muy preocupado, porque esto ha sido, espérate un momento, a ver si me escucho un momentito. Esto ha sido muy precipitado, pero él quería hacerlo ya, y entonces nosotros, bueno, nada, nos ponemos a funcionar. Así que tengo que deciros que estoy muy contento de estar aquí con vosotros, como público, y también con esta pedazo de mesa que tenemos aquí impresionante, y sobre todo por estar con Manolo Parodi, que entre los dos somos los que hemos organizado todo este acto. Y para mí ha sido un descubrimiento, porque no sé por qué, no había leído nada tuyo, no había leído nada. Y yo, siempre que presento un libro, me lo leo entero, pero es que el libro me lo acaban de dar ahora mismo. Entonces lo que he hecho, cuando llegue el momento, porque no me cogiste el teléfono. No le cogí el teléfono, que me decía que estaba aquí y no pude, total. Y entonces, pero he leído cosas en internet y me ha encantado. Así que me lo voy a leer entero, pues esto es muy importante. Y sobre todo el título es también muy original. Yo no sabía que los manatíes es un mamífero marino herbívoro, nada menos que en el Caribe. ¿Qué pasa? ¿Que has estado por el Caribe también? Sí, amiguito. Qué bien. Pues bien, ha sido un placer, y yo creo que con esto estamos presentando, porque ya sabéis que las dos entidades, el día 10, 11 y 12 y 13 de noviembre, organizamos los dos la Semana de Novela Negra en las dependencias del Rocío, de la Hermandad del Rocío, ¿vale? Os invitamos, ya sabéis, veréis los carteles y todas las cosas, para que estéis con nosotros, que va a ser algo muy bonito y muy importante, ¿vale? Muchísimas gracias. Doy la palabra a ti, ¿no? Toma. Bueno, quiero dar las gracias a mi tocayo y amigo Manolo, presidente del Ateneo, y en nombre de la Asociación de Amigos del Libro, la Biblioteca Luis de Aguilar, daros las gracias a todos y todas las que estáis aquí, presencialmente o virtualmente, gracias a las cámaras de la TDC, de Telesanlúcar, porque, bueno, tenemos, como ha dicho Manolo Reyes, hoy la presentación de un libro de Félix Machuca, que es una de sus... es su última novela histórica, pero es una de sus más flagrantes novelas históricas, porque nos pone en conexión con todo lo que significa la historia de Sanlúcar y su proyección atlántica. La realidad de los siglos XVI y XVII de Sanlúcar no se entendería si no fuera por ese contexto en el que Sanlúcar se inserta y en el que, disculparme que lo diga aquí, porque estoy aquí, destaca, que es río arriba, Sevilla, Andalucía y España, y río abajo, el universo. Y dentro de ese universo, esta isla de los manatíes, y ahora ya tendremos ocasión con el autor de hablar de ello, esta isla de los manatíes donde Domingo Congo, nuestro común amigo Domingo Congo, tu personaje Domingo Congo, se desenvuelve y hace lo que puede, un poco como todos, en un contexto, digo, de los manatíes que es tanto físico, el manatí, ese mamífero fluvial intempestivo, físico y biológico y real, pero a la misma vez ese mamífero absolutamente mitológico que está en la base de las sirenas, de ese contexto mítico, acuático, tan familiar y tan común a la casa de Guzmán, a la casa de Medina Sidonia. Que están en la Cuesta de Belén. Que se ha alimentado siempre tanto de seres míticos de naturaleza acuática, ¿no? Yo quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí, a la TDC por retransmitirlo. Es verdad, como ha dicho el presidente del Ateneo, que, por decirlo de otro modo, creo que una vez más Sanlúcar ha demostrado que es capaz de hacer las cosas rápido, y no sé si bien, pero rápido, porque no podíamos no decirle que sí a Félix Machuca. En este contexto, y antes de cederle la palabra al autor, quiero, si me lo permitís, presentar a mis compañeros de mesa, a Manolo Reyes, presidente del Ateneo, creo que lo conocemos todos, por obra y arte, y a mi derecha me acompaña José María Arenzana, periodista, escribidor, cronista de guerra, responsable del programa Patrimonio Andaluz de Canal Sur Radio, donde tengo la suerte de colaborar como mi amigo y colega, el profesor José María Hermoso, aquí presente, Chema Hermoso. En el extremo izquierdo de la mesa, el profesor José Luis Villar. Tenemos comunicador, periodista, tenemos historiador y
por supuesto, el autor del libro, Félix Machuca, que iba a decir incalificable, pero eso vamos a decir que no, porque queda feo. Vamos a decir que no, porque queda feo. Escritor, periodista, novelista, histórico. Guionista también, que me ha dado sorprendidísimo. Que presenta con esta su no sé si 10ª o 12ª novela histórica y que nos ha concedido el honor y tenemos la suerte de que haya querido presentarla en Sanlúcar de Barrameda antes que en Sevilla, cosa que en Sanlúcar no es moco de pavo. Ahí está, muy bien, muy bien. Y además ha sido una voluntad expresa del autor que entendía que hablar de este contexto de manatíes y de mundo mitológico Antes de llegar a Sevilla. ¿qué pasa? tenía, exacto, como dice Pepe Arenzana, tenía que entrar por el río antes de llegar a Sevilla, antes de llegar a San Jorge, al castillo de San Jorge y al puente de Triana. Una vez más, daros las gracias a todos los que estáis aquí, cederle la palabra ya por fin al autor del libro para que él organice esta tertulia y este coloquio como él mejor quiera. Félix, muchísimas gracias y esta es tu casa. Espera, trae eso para allá de la televisión. Eso. Acércate al micrófono un poco también, ¿vale? Si puedes. Claro que sí, todavía puedo. Vamos a ver, yo recomendaría a la gente de aquí de Sanlúcar que habéis organizado esto que sigáis haciéndolo tan precipitadamente porque os sale de manera sobresaliente. Así Ha habido que carteles en la calle y todo, ¿eh? ya lo sé. Así que os felicito, os doy las gracias y bueno, celebro desde ya que estemos aquí sentados y que estemos aquí hablando de algo que está tan vinculado a la carrera de India y si está vinculado a la carrera de India está vinculado por fuerza a Sanlúcar de Barrameda. Los libros se escriben pero no se explican, los libros se leen. Claro. O sea, es que explicar un libro yo creo que para mí es una de las tareas más ingratas que tiene escribir y narrar, ¿no? Yo creo que comparto esa misma pulsión con un grandísimo escritor que está ahora mismo aquí sentado entre ustedes y que es el autor de Céleda 211. Se llama Paco Pérez Gandul, con el que he tenido el gusto y el placer de trabajar tanto en los periódicos como también en guiones que hemos presentado para Netflix y os digo que hay que celebrarlo, verdaderamente hay que celebrarlo porque es uno de los grandes especialistas en novela negra, ya que hemos hablado antes de la novela negra y del ciclo que tenéis. Así que muy buenas tardes, don Francisco, muchas gracias por estar aquí. Y sigo enhebrando el hilo de lo difícil que se hace explicar un libro cuando los libros ya están explicados y lo que hay que hacer es comprarlo y leerlo. Pero os voy a dar un pequeño avance. Si tengo que titular el libro de alguna forma para que os llegue el mensaje de lo que ahí está escrito, yo creo que valdría este titular: La mentira es la única verdad de los hombres. ¿Vale? Y sobre eso va a girar toda la novela. Es el descubrimiento de la corrupción desde que te montas en un galeón para India hasta que desembarcas en la isla de los manatíes y te encuentras con una administración absolutamente corrupta. Pero una corrupción que hoy con Manolo Parodi hemos llegado a la conclusión, comiendo en Bajo Guía, que esa corrupción es previa al neolítico. Y él me dice o me matiza: Félix, la corrupción existe en el hombre desde que el hombre descubre lo que es la propiedad o la posesión. Vale, pues nos ponemos de acuerdo de que la mejor gasolina que mueve al mundo o que ha movido al mundo ha sido siempre la corrupción. Otro aspecto importante es que os lo voy a dejar como si fuera un sudoku. Aparece un personaje fantástico de Sanlúcar de Barrameda. Un personaje maravilloso, un personaje que le estoy dando muchas vueltas porque creo que tiene una novela él solo. No os voy a descubrir quién es, pero sí, evidentemente, es un personaje contemporáneo. Ha estado con nosotros hasta hace unos años. Y, bueno,
yo creo que todo lo que se diga de él es perfilar el mundo de la picaresca, de la ingeniosidad, de lo surrealista, y os lo dejo ahí, porque vaya a pasar un gran rato con él. No sé qué más poder decir sobre el libro. En el libro hay la primera parte, el primer tranco del libro se puede decir que es la travesía de la Reina de Cuba, el barco en el que va Pedro Congo hacia La Habana para arreglar unas tierras de realengo y convertirlas en tabaquera. Hay luego otro tranco del libro donde es escogido por los piratas de la Isla de la Tortuga. La Isla de la Tortuga, como bien sabéis, era un refugio pirata, y ahí hay un guiño en el nombre de un barco y de una secuencia a una gran artista rockera. Os puede parecer una locura, pero también captaréis ese guiño. Y luego lo que es el paso a Cuba en busca del barco que él ha perdido y que le han robado en la travesía. En ese trayecto os adelanto también que empieza lo que es la novela policíaca en sí mismo, porque al fin y al cabo Pedro Congo no es ni más ni menos que el alguacil de los negros del barrio de San Roque, Extramuros, en Sevilla, y que, bueno, yo lo he convertido en un personaje que va explicando con sus aventuras los diferentes sucesos importantes del siglo XVII en España, ¿no? En España y fuera, y en la España de ultramar. Y la resolución del caso, según el mismo Paco Pérez, lo sorprendí, y a mí me dio una gran alegría cuando me lo dijo de una manera muy castiza: se me cago en tus mulas, me ha sorprendido, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso os lo puedo decir todo. Nadie se va a esperar al final, pero el final es muy, 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 muy policial y muy de novela negra. Ah, muy bien. Estupendo. ¿Te gusta? Hay una cosa que dicen en internet sobre ti, que intentas que el lector reflexione. ¿Esa es una intención tuya? O sea, que nos veamos reflejados en lo que estamos leyendo y que además reflexionemos. ¿Es intención tuya o no? ¿O simplemente tu descripción? Disfrutando tú con la descripción nada más. ¿O no, tienes una intención fuerte? Yo la intención que tengo es lo que te he dicho antes como titular. Que la gente entienda que la corrupción es una cosa que ha existido siempre y que es muy difícil luchar contra ella, y por lo tanto todo el mundo la normaliza. Perfecto. ¿Vale? Y bueno, a partir de ahí reflexionar lo que queráis y lo que os antoje, ¿no? Yo creo que hay motivos para reflexionar en muchos de los aspectos. La novela se termina en Sevilla, donde Pedro Congo se da cuenta, evidentemente, de que todo lo que ha vivido es una gran mentira que pasa por ser una verdad. Y hasta ahí os puedo decir, ¿vale? Para eso está el libro y espero que os guste. Yo me atrevo, porque no nobleza, pero confianza obliga, habida cuenta de los compañeros que están contigo en la mesa, a plantear tanto al comunicador, que algo sabe de mentira y de viajes y de sociedades difíciles, como al historiador, que algo sabe de sociedades difíciles en la historia, si, como ha dicho el autor del libro, el contexto al que nos encontramos en la historia, como ha dicho Félix, es una realidad o una convención social, es decir, hasta qué punto lo que vemos responde a la realidad o hay un metadiscurso. Yo creo que es como permanente. Yo creo que eso le pasa lo mismo que al espejo de Alicia, ¿no? Detrás del espejo hay otra realidad, ¿no? También me da la sensación. Dejamos a Pepe que... Un momento nada más. Sí, claro, maestro, sí, porque se me había... Micrófono. Este que es el que... Sí. El otro no escucha, este es el de la tele. Sí, quería solamente resaltar que esta mesa redonda lo que pretende es ser precisamente eso, redonda, y que participemos todos,
que habléis, que nos intercomuniquemos y que preguntéis lo que os parezca. Y por muy peregrino que os parezca, que nunca las cosas son peregrinas, ¿vale? Quería dejarlo dicho así. Te paso el micro, Pepe. Verá, a mí me da mucho miedo estos sabios con los que me reúno a veces, porque, claro, dicen cosas y luego las dejan ahí y no las rematan o no las terminan. Votando, ¿no? Y me da pánico, ¿no? Claro, dicen que todo esto nace, parece que han hablado, que desde que nace la propiedad o la posesión de las cosas, nace la corrupción, lo cual, dado el contexto en el que nos movemos hoy día, habría que pensar, por tanto, que la corrupción nace de esa propiedad, de esa necesidad de la propiedad o de ese sentimiento de propiedad. De modo que si abolimos la propiedad, es decir, si aplicamos alguna teoría marxista, materialista, donde hay una abolición de la propiedad, desaparecería la corrupción, cosa que sabemos que es una mentira colosal. Y volvemos al principio que decía Félix, de que el libro va sobre la mentira. Efectivamente, va sobre la mentira y no exactamente nace con la propiedad, nace seguramente con la ambición del ser humano. Y a lo mejor lo estoy expresando yo peor que vosotros, pero es que me da miedo cuando las dejan votando los sabios estos, ¿no? Y entonces me sentía la necesidad de hacer este pequeño apunte al respecto. Yo, al respecto del libro, lo que me gustaría deciros es que se trata, y os lo digo como periodista, ¿no? Y me parece la obra de un cronista, ¿no? Yo a Félix lo conozco de hace muchísimos años. Bueno, no tenemos, ya no nos alcanza la memoria desde cuando nos conocemos, pero él era un periodista consagrado y yo era un pequeño aspirante que soñaba con aquello y lo veía moverse en el mundo del periodismo. Él se fue a hacer la mili, esto lo puedo contar así un poco de extranjero y tal, se fue a hacer la mili y lo mandaron nada menos que a Lérida, al pobrecito mío, ¿no? Con una burra por la nieve, a 2.000 metros de altura, el hombre de Sevilla, tal, y en esas circunstancias lo llama Jesús Quintero, que estaba empezando un programa que se llamaba El Loco de la Colina, para que este señor, que ya ejercía el periodismo y que era avispado Jesús Quintero y se fijó en una futura estrella, pues le encargó que escribiera sobre cosas para el programa de Jesús Quintero, El Loco de la Colina, ¿no? Os acordaréis mucho de la radio, ¿no? Muchos de vosotros acordaréis. Yo acabé luego trabajando junto a él en ese mismo programa, ¿no? Y haciendo... Bueno, en aquel momento, hubo un momento donde había en ese programa, y veréis que no me estoy alejando de la literatura, del libro. Éramos como 14 guionistas o 15 guionistas, algo así, una barbaridad. Había estrellas, estaban Javier Riollo, estaba Juan Tebas, estaba Raúl del Pozo, ¿no? Raúl del Pozo, era figura. Y Jesús Quintero nos encargaba a todos los guionistas cada día, porque el programa era de lunes a viernes, nos encargaba que escribiéramos reflexiones que él elegía luego un poco al azar, aleatoriamente, sobre las cosas más peregrinas, por ejemplo, la codicia, el amor, una reflexión sobre la envidia, sobre las pasiones del ser humano. Y allá que te íbamos, 14 o 15 guionistas escribiendo diariamente reflexiones sobre aquello. Imaginaos, ¿no? Se enfrentaba cada día a un tocho de folios de reflexiones que daban para haber escrito, no sé, las memorias de Casanova. Eso es. Algo acojonante. Bueno, pues de ahí yo tengo la sensación que Félix Machuca, al escribir esta novela, que a mí me parece redonda, brillante, espectacular, más allá del contexto histórico en el que ha situado don Manuel y don José Luis Villar, tratará también y tendrá apuntes interesantísimos que hacer, pues de ahí ha salido, yo creo, un elemento moral. Es una novela moral. Yo diría que no moralista, una novela moral, a la vieja usanza, una novela cervantina, donde cada capítulo se inicia con una enseñanza, con una reflexión que tiene que ver con Baltasar Gracián, ¿no? Gran autor del siglo XVII también, y que él cita en la propia novela, ¿no? Como
grandes reflexiones morales. Es decir, cuando la literatura se hacía no solo para entretener, sino para formar y educar al ser humano. Son Sancho y Don Quijote reflexionando al mismo tiempo, unidos en una sola pieza, que es el narrador que a su vez es el protagonista, porque es Domingo Congo, Félix Machuca convertido en Domingo Congo, o Domingo Congo convertido en Félix Machuca, que narra como un gran cronista, y eso era lo que quería señalar, subrayar, ¿no? El aspecto de los grandes cronistas de la carrera de Indias. Tiene mucho que ver con esta novela. Es el desarrollo en primera persona de cómo vive los acontecimientos en ese contexto de corrupción, de la gran mentira, que no tiene que ver tanto con la corrupción política o la corrupción del Estado en aquel momento, sino tiene que ver con la corrupción propia del ser humano, con la mentira misma del ser humano, ¿no? Y en ese sentido digo que es una novela moral, llena de enseñanzas morales que uno se la bebe porque uno se siente implicado, aludido, llamado. Cada una de las enseñanzas que hay al comienzo y al final de cada capítulo te llaman a ti a enfrentarte a ello, a mirarte en ese espejo, ¿no? Entonces, os animo mucho a que disfrutéis de esa enseñanza moral, porque eso ya no existe hoy día. Hoy la literatura se dedica a otra cosa, a entretener vagamente, a hacer una serie de tramas, que existen, por supuesto, las tramas, etcétera, pero para hacer esto llevadero y que te distraigas del asunto principal. Esta novela, a mí me parece, de Félix, es lo más redondo, lo más sostenido que ha escrito. Y mira que ha escrito cosas buenas, ¿no? Novelas históricas buenas. Pero esta es la más sostenida. Mantiene constantemente la tensión de la enseñanza moral. Nos va a enseñar un montón de cosas sobre el ser humano. Nos va a poner frente al espejo. Es decir, nos va a enseñar cosas sobre nosotros mismos. Y a lo mejor en eso tiene algo que ver nuestro amigo Jesús Quintero, que nos obligó a hacer reflexiones, siendo unos chaveas, nos obligó a hacer reflexiones sobre las cosas más, a su vez más universales y más constantes del ser humano, ¿no? Las pasiones, los comportamientos y las actitudes esenciales del ser humano. Sobre eso era lo que nos obligaba a reflexionar, a lo mejor teníamos 20 y pocos años, ¿no? Todo eso lo van a encontrar aquí. Y ahora yo dejo que en el contexto histórico, que a mí me parece interesantísimo, que lo situéis vosotros, pero no os olvidéis de este elemento vital, vitalista, que tiene que ver con el individuo frente a sí mismo, ¿no? A ver, José Luis. Muchas gracias. No hace falta, yo creo que se oye bien. ¿Escucháis bien? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Hablando. Los que estamos aquí. Lo primero, dar las gracias a Félix por haberme invitado y a Ateneo Sanluqueño por haberme permitido echar un fantástico día en Sanlúcar. Yo, como indígena de la línea y vecino de Sevilla, venía a Sanlúcar, venía donde se cruzan todos esos caminos. Por lo tanto, la felicidad de este día la mantendré en el recuerdo, ¿no? Antes ha habido un debate interesante sobre cuándo empieza la corrupción, que desde luego es un tema que se derrama a lo largo de las páginas de este libro, ¿no? Y se hablaba que si el neolítico, que si... Yo creo que eso existe desde que existe el hombre, desde que el ser humano es ser humano. Si estuviera aquí Rousseau con nosotros diría que no. Rousseau diría que el buen salvaje no era corrupto. Yo creo que el buen salvaje era tan corrupto como puede ser hoy día cualquier otro individuo. Rousseau era un idealista y entonces pues estaba en las nubes. Eso es algo absolutamente humano y aquí se ve cómo de humano es eso, ¿no? Yo querría, si ya no están todos ustedes convencidos, echar otro cuarto a espada para convencerles de que lean este libro, porque, como bien decía Félix, el objetivo que tiene un escritor al escribir un libro es que lo lean, no lo hace por el gusto y el placer de echar unas horas que son siempre entretenidas, pero que si se queda en eso no va a ningún lado. Y hay muchas razones para hacerlo, ¿no? Hay razones de puro entretenimiento, es verdad. Todo cuando nos acercamos a leer una novela, según nuestras aficiones, pues elegimos una u otra. Lo que pasa es que esta novela es tan completa que si lo que nos gusta es la novela histórica, aquí hay una fantástica novela histórica. Yo puedo dar fe de cómo se ha documentado Félix Machuca, porque aunque él no sea historiador, es tan apasionado de la historia que se documenta mucho más que muchos historiadores cuando escriben un artículo científico. Es una cosa impresionante, no deja un cabo suelto. O sea, nadie va a poder encontrar una referencia histórica que no esté bien fundamentada en este libro. Por lo tanto, a efectos de novela histórica, imposible. Pero es que además es una novela de aventura.
Al que le guste Emilio Salgari, pues aquí tiene a un digno sucesor de Emilio Salgari. Y es una novela policíaca, ya se ha comentado, una fantástica novela policíaca. Y aparte de todas estas cuestiones de entretenimiento, ya lo ha dicho Pepe Arenzana, y quizás sea lo más recomendable, es una novela ejemplar, en el sentido que en el Siglo de Oro tenían las novelas ejemplares, en las que muestra ejemplos de vida, incluso me atrevería a decir aquellos ensayos que había de Espejo de Príncipe en el Renacimiento. ¿Qué debe ser el ser humano para escapar de esa tendencia innata a la corrupción? ¿Cómo se puede evitar? Y aquí están los ejemplos de cómo puede ser evitado y están los ejemplos del que cae en la corrupción más siniestra y se hunde en los infiernos por su corrupción. Ahí están todos esos casos. Por lo tanto, a mí sí me dicen qué novela puedo leer en este otoño. La isla de los manatíes es mi novela. En esa novela lo vamos a encontrar, todas esas cosas. Y es difícil encontrar una novela que reúna tantas cualidades al mismo tiempo. Yo soy amigo de Félix también desde hace muchos años. Cualquiera podría decir, claro, ¿tú qué vas a decir si eres amigo de Félix? Intento abstraerme, intento olvidarme de eso y cuando leo el manuscrito lo que estoy es leyendo un manuscrito anónimo de un desconocido. Y se queda uno fascinado. Porque luego, aparte de todo eso, hay una cosa que es muy importante y que siempre se la digo a Félix en todos estos actos. Félix tiene una pluma exquisita. Su pluma es que... Teclado. Bueno, el teclado que se utiliza hoy día es verdaderamente... Suena muy mal, aunque estemos en Cuba y en época de indios taínos. Es muy exquisito, es muy exquisito. Tiene un dominio de la estilística literaria que de verdad no deja de ser sorprendente en estos tiempos, además, que la gente escribe de forma muy churretosa. Y por lo tanto, escribir de forma churretosa es algo inaceptable. Y está cuidado. Y además lo sorprendente en él es que le sale del tirón. O sea, que no... Por supuesto que repasa, corrige, relee, cambia, pero la tendencia innata y natural es escribir con un teclado fantástico. Gracias. Y corregido a tiempo, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, no quiero a ustedes aburrirles. Yo creo que nos gustaría a todos poder intercambiar, los que hemos leído el libro, las impresiones sobre él, y quienes no lo han leído, las preguntas que terminen de animarle a su lectura inmediata. Muchas gracias de nuevo. No, gracias a ti y gracias a Pepe, por supuesto, y a Manolo. Os diré como ejemplo de corrupción una cosa que me ha venido ahora a la cabeza, que está en la novela. Ustedes podéis entender que todo un pueblo vaya a la cárcel. Eso pasó en Bayamo, un pueblo de la costa, cercana a la costa de Cuba, y que desde las autoridades eclesiásticas hasta las militares, pasando por los ganaderos y agricultores, todos estaban fuera de la ley, todos hacían contrabando, pero impedido evidentemente por la necesidad, porque la flota llegaba cada 2 años. Está provocando. Llegaba cada 2 años y la única posibilidad de comerciar que tenían eran con los piratas precisamente de la Tortuga. Ellos tenían... si todos somos culpables, nadie es culpable. Decía. No, el Estado Eso fue Torrejuna. Exactamente. Entonces es curioso cuando descubrí ese dato de un libro de un gran humanista cubano de principios del siglo pasado, Fernando Ortiz, y que daba y ponía como ejemplo que todo un pueblo fue directamente a la cárcel y que como no había cárcel para tanta gente, se quedaron allí pero controlados y vigilados, ¿no? O sea que los ladrones van a la oficina también, en aquella época también iban los ladrones. Como yo no he leído el libro y estoy aquí... Que leer, Manolo, no, hombre, eso es lo que voy a hacer porque... Pero escúchame, es que yo siempre presento un libro, me leo el libro, no puedo estar, claro, no puedo. Claro. Pero yo quiero hacer, como público, te quiero preguntar, el papel femenino en el libro, ¿hay algo que pueda hablar? Porque siempre que leo yo libros históricos, la mujer lo deja de soslayo, son los personajes masculinos. ¿Qué tal? Pues en mis libros no. En mis libros los personajes más fuertes siempre son femeninos. Magnífico. Siempre son femeninos. Siempre, yo no sé por qué. Pero son los más... O la sufre.
Posiblemente. Lo tengo cerca. Está grabando. Lo tengo cerca, no. Y en realidad, porque yo creo que la mujer tiene unas virtudes diferentes al hombre. El señor Genaro Chi entiende que no son dispares, sino complementarios, es verdad. Como un amigo. Como un amigo y maestro. Y yo entiendo que una mujer tiene muchísima fuerza, ¿no? Y en esa época había que ser muy fuerte para soportar lo que era aquello, ¿no? Hay una cosa que yo quería apuntar, ¿no? Hay, en el hilo de este tiempo donde se sitúa la novela, sabéis que el fenómeno a la triste, ¿no? Ha sido pues un fenómeno que le ha llevado incluso al propio autor, a mi amigo Arturo Pérez Reverte, le ha llevado a ingresar en la Real Academia, porque la verdad hizo un esfuerzo, un ejercicio de recuperación del habla, del vocabulario y de las expresiones del siglo XVII, ¿no? Del siglo de oro, ¿no? Al margen de las tramas o la opinión que cada uno tenga. Pero es verdad que hay un verdadero esfuerzo que generó un potentísimo interés incluso entre los jóvenes, ¿no? Por esa época y interesarse por el propio idioma, ¿no? de aquella época, lo cual supuso recuperar una cantidad de vocabulario, hacernos vibrar con un vocabulario que casi que teníamos perdido. Bueno, a ese respecto, claro, a la triste está muy vinculado con los tercios de Flandes y todo el movimiento español en esa época en Europa, ¿no? Pero en este caso es el movimiento español hacia el otro lado, hacia el Caribe, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que yo encuentro en la novela un esfuerzo maravilloso de recuperación del idioma en el Caribe, del español en el Caribe, ¿no? Cosa que a la triste ni siquiera huele, porque no sale, no va hacia allá, ¿no? Pero en este caso, en ese sentido estricto, es el viaje de un ala triste, que se llama Domingo Congo, que nada tiene que ver, hacia el otro lado. Y desde allí nos viene rebotado como un reflejo el idioma cubano, el idioma del Caribe, que no es otra cosa que esa mezcolanza, refleja la mezcolanza que se estaba produciendo en ese preciso instante histórico, ¿no? Y que nos ha llegado de vuelta a Sanlúcar, a Cádiz en especial, ¿no? Pero en general a España y al idioma español nos ha llegado de vuelta como un fogonazo, ¿no? Entonces, en esta novela aparece todo un despliegue de explicaciones en torno a ese otro idioma, a esa otra forma de expresión que está naciendo en ese momento de esa mezcla de lo indio, lo negro, lo hispano, pero a la vez mezclado con italiano. Es decir, toda esa masa nos viene de rebote y nos llega en esta novela. Entonces, me parece un ejercicio maravilloso que nos podría llevar, si no a la Academia Española, Félix, te podrías llevar a la Academia de las Academias Españolas, que ya está fundada, ¿no? Que se reúne de cuando en cuando las academias de las academias de la lengua española, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, que se reúnen, ¿no? Pues podría servir como un ejemplo para incorporar todo ese que está incorporado, de hecho, a los diccionarios panhispánicos están incorporados todos esos términos, ¿no? que utiliza, que aparecen en la novela. Y a mí me parece un descubrimiento, un hallazgo que no se ha hecho en España, que no han hecho ningún escritor español todavía, y que en esta novela Félix Machuca hace un verdadero y un interesantísimo laboratorio, convierte en un laboratorio de ese vocabulario, ¿no? Que esto me va a costar para descubrir. Es verdad. Esto me va a costar un dinerito, me parece. Sí, a ver, abundando en lo que se está diciendo y planteando la versatilidad del autor, porque, claro, se ha mencionado aquí a nuestro común amigo el profesor Genaro Chic, y eso obedece a que Félix Machuca, cuando ha incurrido en la novela histórica, se ha metido en el género antiguo, se ha metido en el mundo antiguo. Hemos hablado, porque ha escrito novelas históricas ambientadas en el mundo romano. Sí, en los tres emperadores de la... En la Bética romana. Pero, hilvanando con lo que dice Pepe, es
significativo que ese mundo, esa proyección oceánica de la España americana o de la América española, porque hasta ahora siempre escuchamos hablar de la América española, yo cada vez hablo más de la España americana, porque virreinato es el Perú, como virreinato es Andalucía, virreinato es Nueva Granada, como virreinato es Cataluña, virreinato es la Nueva España, Nápoles. como virreinato es Nápoles, y virreinato es La Plata, como virreinato es Cerdeña. Estamos hablando de los territorios transoceánicos y transeuropeos de la monarquía hispánica. Esos ecos suelen llegar aquí desde la otra orilla. Lo que hace Félix, ese mundo que él construye, que refleja, que proyecta y que además ambienta en ese binomio imponderable, indispensable, maravillosamente imposible, que es Sevilla-Sanlúcar, Sanlúcar-Sevilla, el Guadalquivir. Cuando nos llega desde la otra orilla. Nos hablan autores americanos como Uslar Pietri, como Vargas Llosa, como Rómulo Gallegos, como Gabriel García Márquez, como Rubén Darío, como Nicolás Guillén. Eso nos suele llegar desde esa orilla hasta aquí. Y sin embargo ahora, gracias por ejemplo a Félix, empezamos a encontrar como ese reflejo de ese mundo dual de la España europea y la España americana se proyecta en un contexto novelístico que no solamente se desarrolla desde América hacia España, sino desde España hacia América. Y no es lo normal, es que no es lo habitual. Hay un detalle, perdóname, Manuel, que Sí, me lo no, está sugiriendo con mucha fuerza. Un detalle que comenté hace no demasiado tiempo, estando de viaje en Sicilia, en Palermo, llamé a un amigo historiador y le dije, oye, esto se parece un montón a Madrid. Esto es como si hubieran trasladado esas casas de puertas grandes, enormes, ¿no? Por donde entrarían los carruajes, de techos siempre muy altos, ¿no? Cada piso esas fachadas así neoclásicas y tal y cual. Y digo, me recuerda mucho como si hubiesen trasplantado a Madrid aquí. Dice, te equivocas de medio a medio. Es al revés. Es que Madrid se la trajeron de Palermo. Claro. Es que Madrid es una copia de Palermo. Y dije, tate, es esto de lo que habla Félix, ¿no? O plantea por debajo Félix. Estamos hablando de que nosotros hemos trasladado allí. Un momento. ¿Y si La Habana fuera un reflejo exactamente de Sevilla? Por ejemplo, por decir, o de Cádiz, ¿no? Y viceversa. Y viceversa, claro, por supuesto, ¿no? ¿Y si fuera un traslado tan mutuo que ya no sabemos distinguir y por eso nos reconocemos tanto en ese altermundo que serían las ciudades americanas, ya sean peruanas o ya sean... Claro, esto es lo que nos sucede y por eso a veces nos llama mucho a la confusión y a lo mejor nos da una visión demasiado eurocentrista hacer creer que todo eso lo hemos transportado nosotros allí. Un momento, lo hemos transportado y nos lo han transportado de allí a aquí, lo hemos intercambiado, somos la misma cosa. Si uno va a La Habana, bien lo sabe aquí la compañera Solange, si uno va a La Habana se encuentra por las casas, por los jardincitos de las casas, las placas de la Virgen Macarena de cerámica o de la Virgen de la Caridad de aquí de Sanlúcar y la Virgen de Regla de Chipiona, y se la encuentra en las casas de La Habana, ¿no? Nunca mejor ejemplo que la patrona de Sanlúcar, claro. La Virgen de la Caridad, es la patrona de Cuba, la Caridad del Cobre. Por eso digo que se encuentra uno con eso de cara y dice, un momento, si es que estamos viviendo los dos pedales de una bicicleta, no podemos prescindir de un pedal de la bicicleta, porque si no vamos, no son los dos mismos pedales de una sola bicicleta, ¿no? Bueno, estamos esperando que nos hagáis ¿Alguna pregunta o algún disparo, lo que queráis. Disparo, disparate, que aquí no nadie está grabando nada, O sea que... Venga, animaros. Venga, Chema. Bueno, si no le... preguntada por la mujer? ¿A otro particular que se pueda hablar en la novela?
Y si no leen el libro, sí que el problema es ese. es Si que no no leen el leen libro, el les van libro. a salir Bueno, 1000 preguntas y 1000 historias de Está claro. interés. Estamos seguros de ello. Yo estoy seguro de ello. Y la emoción que tú pones en tu libro Bueno. es también intencionada. ¿Quieres que nosotros nos emocionemos con lo que estamos leyendo? Hombre, que sea una emoción positiva, ¿no? Exacto. Sí, hombre, claro, intento que no lo paséis mal. O sea que no, No, una solamente película, eso. una película Sí. de miedo no es. Exacto. No. Eso es. ¿Y el tercero para cuándo? El tercero ya está hecho. No me digas. ¿Tú ves? Sí. El tercero ya está hecho y está entregado, y es otra aventura de Pedro Congo, pero esta vez ¿Más para acá? en un convento de Sevilla endemoniado. Genial. Sí. Porque el siglo XVI y el siglo XVII es el siglo del misticismo, y también es el siglo de las brujerías, ¿no? Entonces nuestro común amigo Genaro Chi, cuando yo le pregunté, oye, ¿qué diferencia hay, qué sutil diferencia hay entre un santo y un brujo? Y me dijo, el dinero. El dinero. El dinero. Claro, el que manda. Ya El está. que manda. O sea, uno es santo porque evidentemente Está en la línea de lo que manda. de lo que manda, y un brujero yerbero o un ñáñigo yerbero o lo que sea, pues evidentemente Está jodido. está jodido y su carne está pidiendo candela, Hoguera. candela. Entonces, bueno, la cosa es así. También es una narración, bueno, no lo voy a decir, pues, es que es complicado, pero bueno. Es una novela que yo creo que a mí, sobre todo, me ha fascinado el meterme en ese mundo, en el mundo de lo que es el misticismo y en el mundo de lo que era la brujería. Y, joder, hemos tenido unos reyes brujeros, ¿eh? No os lo podéis creer. Felipe II, imagínate. No os lo podéis creer, si va alguna vez y habréis estado en el Escorial, ¿no? en el Escorial. El Escorial está lleno de calaveras, de hueso y de reliquias, ¿eh? Que él mandaba a pedir a los tercios de Flandes cuando estaban por ahí, se manda todo lo que sea, y ahí lo metía. Y al hijo que se le muere en la cama, le metió una momia de un santo, que yo creo que lo mató a la criatura del susto, ¿no? Otra cosa no me lo explico, ¿no? Pero como esa... y el brazo de Santa Teresa, y ¿no? ese brazo de Santa Teresa. Que se utilizaba hasta en el siglo XX. Que vamos. además no te puedes imaginar la de juego que ha dado. Digo que en el siglo XX se ha utilizado el brazo de Santa tema- Teresa. el vamos. tema de la Hombre, reliquia lo es- dejaron por Cádiz, entero por las Vamos a calles, dejarlo ahí. con todo el público de Cádiz. Impresionante, ¿eh? Ajá. El brazo de Santa Teresa, impresionante. Claro, y es verdad que eso, hablando del profesor Chic, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, decía, y es verdad, ¿no?, que depende del lado de la balanza donde caigas, ¿no?, que el santo es el que está alineado con la ortodoxia y el brujo es el que se sale de esa Sale de la ortodoxia. ortodoxia, claro. Pero es que es así, literalmente, ¿no? Pero es que los dos utilizan las mismas. Hombre, las mismas mismas cosas. armas, las mismas herramientas, los dos levitan, los dos hacen Eso milagros, es, los dos eso hablan es, en lengua, eso los es, dos... eso es. Pero La claro, bruja habla en arameo, por ejemplo, y una lengua desconocida o lo que sea, y el santo también. Pero el santo lo hace inspirado por Dios y el otro por el demonio. y la santería y ese mundo del milagro, También está de la recogido, magia, también está recogido ahí. que lo sé, porque además en la anterior, en la Cuaresma de Sangre, también aparece, también ¿no? aparece. Y que es totalmente andaluz, además. Yo tengo es esa una teoría, cosa- Manolo, yo tengo esa teoría. Yo tengo una teoría de que el sincretismo, ese de que habla Fernando Ortiz, evidentemente con mucha más doctorado que yo, ¿no? y con más tablas que yo, ¿no? Pero es que muchos de esos negros pasan antes por Andalucía, pasan por Sevilla, pasan por San Lucas, y no me extraña que el sincretismo empiece aquí. De hecho, él tiene un libro que se llama Los negros curros, que ya es un negro, le llaman curro porque casi todos los andaluces hubo una época en que se llamaban curro. Y en Cuba pues nos llamaban curro como a otros le llamaban gallego, ¿no? Bueno, pues ese personaje marginal, achulapao, pseudomafioso, que toca la guitarra y que también toca la navaja de vizcaína de aquella manera, y la curra, la negra curra, que le... Pues son raperos.
¿eh? Hoy son raperos. Hoy son raperos pero eso- pero eso- o metaperreros. Pero esa es la Sevilla de Luis Montoto, Sí, claro. del Bueno, 19. pues todo eso lo recoge Fernando Ortiz en el siglo XVIII. Y a partir de ahí hay un fenómeno muy bonito en Cuba, al margen de la santería, que es las sectas secretas de los negros. Que son los ñáñigos, los abacuá y toda esta gente, ¿no? Y bueno, ese es un mundillo que hay que explorar. Lo que pasa es que no puedo darle tanta vida ni tanta petilla a Pedro Congo para llevarlo del 17 al 18, ¿no? Algo me inventaré, pero luego el tema de la santería es curiosísimo porque fue la única manera en que los esclavos pudieron permitirse tener algo a lo que agarrarse, algo propio, ¿no? En esa situación, ¿no? ¿Y cuál era esa situación? Dice, pues nada, pues veas por ejemplo, a Babaluayé con el disfraz de San Lázaro, que era un orisha encargado de las enfermedades que tú te invocabas para las enfermedades que sea. Hoy por hoy, una de las romerías más potentes que hay en La Habana es la del Día de San Lázaro, como bien sabéis, y donde hay... ¿Que resucita? Donde hay además muchos de los que van a pedir por su vida, por la salud, por todo, van de rodillas, como en México también. Curiosísimo. Mira, quería yo aprovechar que se ha tocado, para quien no conozca la obra de Félix Machuca, abrirnos un poquito más. Porque esta trilogía en la que lo que se centra es en la Sevilla y San Lucas, la Baja Andalucía americana, que ya hay 2 publicados y un tercero que ya nos ha avanzado, que está para ir a imprenta, fue precedida no hace mucho tiempo por otra trilogía de la Andalucía en la época romana. 3 libros sobre la Bética que guardan mucho en común también con esto, aunque sea de épocas tan distantes en el tiempo y que de entrada nos parecen que son mundos muy distintos. La Bética, la Andalucía del siglo XVII. 2 momentos brillantísimos de nuestra historia, de la historia de Andalucía, son 2 épocas fabulosas, la época de la Bética, la época imperial y esta. En ambas 2 nos encontramos con que hay elementos muy concomitantes. En la trilogía romana de la Bética nos encontramos con Itálica y con Gades, y con África, es decir, Andalucía y la proyección más allá del océano. En esta nos encontramos con Sevilla, Sanlúcar y América. ¿Eso es casualidad o es que tú estás mandándonos un mensaje de cuál es nuestro proyecto vital? Desde el pasado más remoto, el romano, el del siglo XVII y el presente actual. Yo cuando me enteré que la Bética, por Genaro, era la administradora del norte de África y que el estrecho no separaba, sino que unía, me quedé francamente maravillado. Yo tenía pensamiento de que era todo lo contrario, de que el estrecho nos separaba. No. Es que formaba todo un ámbito administrativo y de rutas comerciales, de ida y vuelta, como hoy, ¿no? Claro. Casi como hoy, ¿no? Con América pasa lo mismo. Con América pasa lo mismo. El monopolio de la salida de Sevilla marca la ciudad y marca a todo lo que es el río Guadalquivir como la gran autovista fluvial que une la metrópoli con los diferentes puntos de América, ¿no? América es muy grande, más que Barcelona, ¿eh? De verdad, ¿eh? Y sobre todo la América... Más grande que Barcelona. Y sobre todo que la América digamos, más potente, es que llega hasta la mitad de los actuales Estados Unidos, que es un territorio que pierde México cuando se independiza y se lo comen los americanos, ¿vale? Pero era una cosa brutal. Y a raíz de lo que habéis comentado antes, a mí me está encantando la manera en cómo han salido intelectuales y escritores, tanto de aquí como de allí, reivindicando la hispanidad por primera vez. El problema que tiene España con Latinoamérica es que ellos hacen su nacionalismo contra España. Yo no sé si
os acordáis, os guardáis similitud con algo que está pasando también, ¿no? En España hoy, ¿no? O sea, el enemigo común, ¿cuál es? Dicen los españoles, dicen, no, espérate, tío. Y han llegado ellos mismos a decir, hay unos sobre todo mexicanos que yo os recomendaría que Zunzunegui, que lo siguierais en TikTok, ¿eh? Porque es un tipo que se plantea la patología psicológica que tiene el mexicano. Dice, si tu padre es un cabrón por nosotros y tu madre Malinche es una golfa y una traidora por Malinche, que somos nosotros. ¿Vale? Entonces están en ese lío, están en ese lío y Zunzunegui le está diciendo, señores, olvídense que no es así, que os han contado un rollo muy gordo para que las élites del virreinato de Nueva España pues siguieran mandando, pero con otra bandera diferente. Dicen los traidores, ¿no? Bueno, fíjate que además algunos de ellos incluso lucharon contra Napoleón aquí, es curiosísimo, ¿no? Pero bueno, fueron los Otegui de la época, ¿no? Los Otegui, claro. Ahí es. Digo yo, ¿no? Que sí, por Bueno, eso pues he dicho así, lo que he dicho, ¿no? Eso es. Entonces, es curioso que hoy surja precisamente ese movimiento desde allí y de intentar poner las cosas en su sitio. Y decir, bueno, vamos a ver, ni fueron tan malos, ni fueron evidentemente tan buenos. Fueron ni más ni menos gente con las que hemos construido lo que somos. Y lo que somos esto. Y pone el ejemplo fácil de entender que como Cortés, con 600 hombres, no sé cuántos caballos y no sé cuántas espindargas, se puede cargar a un ejército como el que tenía Moctezuma. Es imposible pensarlo. Solamente es posible pensarlo con la alianza de todos aquellos pueblos que tenía sometido el imperio azteca, el mexicano. Bueno, no os quiero decir cómo se inauguraban las ceremonias y los rituales de fertilidad, ¿no? Cogiendo chicos de otras tribus, o cogiendo prisioneros de guerra y abriendo corazones con puñales de obsidiana en la pirámide de Tenochtitlán, ¿no? Bueno, pues evidentemente Moctezuma lo tenía también a huevo para conseguir aquello. Y bueno, en eso están, y están sobre todo despegándose de lo que fue la leyenda negra. Hay un movimiento en Puerto Rico, por la reunificación. Yo creo que tendrá unos 10.000 o 15.000 militantes, ¿no? Pero que evidentemente están hablando en el Congreso de Estados Unidos y presentándolo también aquí en España la posibilidad de acogerse como un Estado más de nuestras autonomías. Vamos a ver si se va alguna, porque si no, no hay sitio para tanto. Y están reivindicando su pertenencia a España porque no entienden nunca que ellos no hayan podido ser un Estado más de la Unión y en cambio formaban parte de una provincia de España. Entonces se han acogido a lo que España hizo con los sefardíes, ¿no? Me parece que fue en época de Felipe, ¿no? Cuando se dio... Exacto, estamos hablando de que se está celebrando ahora un congreso en Puerto Rico por el cual lo que se está planteando, el primer congreso hispano-puertorriqueño, que como dice Félix, lo que se está planteando es que se aplique a los puertorriqueños lo mismo que siendo presidente del gobierno Felipe González y reinando el rey Juan Carlos, se aplicó a los sefardíes, es decir, la ciudadanía española. Que eso es políticamente incorrecto, ya se hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Eso ya lo hizo el régimen de Franco, el gobierno de Franco, durante la Segunda Guerra Mundial, salvando miles de vidas, ¿de acuerdo? Con Ángel Sanz Briz
el Ángel de Budapest, que hoy en aplicación de las leyes actuales no se le puede poner una placa ni en un banquito en una plaza de su pueblo, ¿de acuerdo? Sí, señor. Pese a que salvó Miles miles de vidas. de ¿De acuerdo? judíos. Él y el cónsul italiano, los dos a la vez, ¿vale? En Pero cualquier- bueno, van los americanos y hacen lo de la lista lo de de Schindler, ¿eh? que salvó 1.200 Pero personas. bueno, no es problema de los americanos, es problema de la pereza intelectual. por llamarlo de una manera. Oscar Schindler, que está enterrado en el cementerio de los justos en Israel, es un justo entre los vivos, es decir, un santo, salvó unas 1.200 personas y Sandbrich no se sabe cuántos pasaportes emitió porque la embajada de España estaba en el gueto de Budapest y daba, o sea, el edificio daba al gueto, entonces tabicaron las ventanas y Sandbrich partió una ventana, por allí entraba la gente desde el gueto a la embajada y salían todos con el pasaporte español. Y todos esos ciudadanos españoles, de una manera u otra, llegaban y salían por Cádiz, salían por el puerto de Cádiz. En cualquier caso, en Puerto Rico, lo que están reclamando, y me parece muy lógico, es que a los puertorriqueños, 1898, se les aplique el mismo criterio que a los sefardíes, 1492. Es decir, el reconocimiento de la ciudadanía española. Hombre, yo no sé lo que dirá la Unión Europea, pero lo mismo que los puertorriqueños tengan derecho a voto en España, no sé, podría ser interesante. Una comunidad autónoma más, ¿no? La de una comunidad autónoma caribeña sería algo en Cádiz absolutamente normal. Es como una proyección transatlántica. No estoy siendo frívolo. Voy al hilo de lo que dice nuestro autor de hoy, de cómo el Caribe y la bahía de Cádiz y el Golfo de Cádiz. Cuando digo Golfo de Cádiz, y algunos lo sabéis, hablo siempre de ese tridente que forma el Golfo de Cádiz y el río Guadalquivir. Esa proyección oceánica no son para nada extraños, no son para nada ajenos. En mi caso personal, que me disculparéis que diga, yo que mi abuelo navegaba al Caribe, que estaba en transatlántica en los años 40, estamos hablando de la posguerra civil y la guerra mundial. Yo me he criado pues con ese conocimiento de causa de que lo que decía La Habanera, ¿no? de Carlos Cano, que La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz y La Habana con más sanero. Mi abuelo siempre me explicaba que Cádiz no es La Habana, es San Juan de Puerto Rico. O sea, que es ese espacio común, incluso estético, ¿no? De que el baluarte de San Salvador que tenemos aquí y los castillos de Santa Catalina, de San Sebastián, el Morro, la Cabaña, el San Juan de Puerto Rico, y es una entidad cultural que también se refleja en el carnaval, se refleja en la música, se refleja en la gastronomía, se refleja incluso en el... Cada vez menos me temo yo, pero incluso en la forma de entender la vida y en la forma de afrontar el tiempo, ¿no? del ritmo vital, ¿no? Y todo eso, y no lo digo por llevar el agua al molino que nos reúne aquí esta tarde, todo eso se recoge en esa trilogía de Félix Machuca con Cuaresma de Sangre, La Isla de los Manatíes y la siguiente, que yo te emplazamos desde ya a que la presentes en San Lucas, por con favor. Tiempo, ¿no? con tiempo. Hombre, si no está ni en la imprenta, si no está el libro ni en la imprenta, por supuesto que sí, con tiempo, porque ese mundo de la bética romana, de la Andalucía antigua, como bien decía el profesor Villar, ¿no? y de la Andalucía de los siglos XVI y XVII, en realidad es muy parecido, es la proyección de una economía que trasciende del Valle del Guadalquivir y del Golfo de Cádiz, que se proyecta más allá, ya sea al Imperio Romano o ya sea al Imperio Transoceánico, y que tiene, sí o sí, en Sanlúcar de Barrameda, no digo él, pero uno de los puntos de proyección. Sin duda. No podemos, al hablar de esta realidad, no podemos obviar a Sanlúcar. Por eso yo no tengo ninguna intención de cerrar nada, pero quería reiterar el agradecimiento de los organizadores. Creo que el Ateneo se suma a lo que digo ahora como presidente de los Amigos del Libro, tanto a Pepe Arenzana, a José Luis Villar, por estar en esta mesa hoy, y a Félix Machuca por acompañarnos, por supuesto a todos vosotros, porque yo no sé dónde mejor que en Sanlúcar de Barrameda para presentar un libro como este. Así que muchísimas gracias, Félix, por haber querido venir aquí. Y por favor, ahora os toca a vosotros. Ahora toca ya quitar los micrófonos y hablar en petit comité de lo que queramos sobre Sanlúcar, sobre la proyección de Sanlúcar más allá, y
Y, por supuesto, aprovechar que está aquí el autor para... Allí están los libros a la firma, ¿eh? Y os los lleváis puestos y firmados. Así que, Félix, si tú quieres añadir algo. Gracias. Esto ha sido una clase, yo me he quedado alucinada con la mesa que tenemos. Hemos tenido una suerte. Manolo, tú conocías a esta gente, yo no conocía a esta. Pero esto ha sido una clase de historia impresionante. Lo que tú has contado del loco de la colina, yo no tenía ni idea. Y estuve con el loco de la colina de eso, pero jamás él no decía nada. Eso ha sido para esto. Y lo que habláis y todo eso. ¿Cuánto tiempo te ha llevado la documentación de este libro? Es lo que más, a la hora de escribir un libro, lo que más me lleva es, primero, buscarme un buen argumento, segundo, documentar ese argumento, y una vez que lo tengo bien estructurado mentalmente y además también gráficamente, pues yo creo que tardo no mucho más de 2 meses. Pero todo el trabajo de antes es en donde está, yo creo que es en donde está la virtud y la esencia del eso. Y lo que te abre además muchos caminos para los personajes, ¿sabes? Esa es la cuestión. Luego, eso además es algo en lo que no hemos entrado, porque nos hemos centrado en la parte histórica, pero es que el mundo humano de lo que está aquí es impresionante, porque el amigo Congo es para echarle de comer aparte. Todo lo que le pasa, toda la red de relaciones, los fregados en lo que se mete, de dónde viene, a dónde va, o sea, toda la trama ya novelística. No hablemos de historia, hablemos de novela.